cada participante del ENFOL. Soy Gail Taylor Atienza, tengo nacionalidad colombiana, habiendo vivido ahí desde el 1976. Soy casada con 2 hijos adultos, Christopher y Daniela. Mi esposo Jorge Atienza y yo estamos en el proceso de trasladarnos al Ecuador, donde él nació y donde vive toda su familia. Agradezco al equipo organizador por esta invitación. Si a ti te preguntan, en tu país, ¿quiénes son los más afortunados? ¿Cuál sería el primer grupo que se te viene a la mente? Esta semana planteé esta pregunta a unos estudiantes acá en el Ecuador. La mayoría mencionó su familia con frases como: los más afortunados somos los que tenemos una familia unida y saludable en este momento tan difícil. Aunque una de sociología nombró la clase media por tener la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas. Sospecho que pensaste en los sin presiones económicas, los que escaparon los estragos del huracán, los que lograron emigrar, los inmunes a tragedias y dolencias. Pero aquí viene Jesús para complicar nuestra insistencia en creer que bienestar es bendición. La pone patas arriba cuando Él declara afortunados los que lloran. Algo así como felices los tristes. ¿Qué? Jesús regaló esa paradoja a un grupito de discípulos sufridos, no a las multitudes. Años más tarde, Mateo escribió las mismas palabras a otro auditorio en pleno padecimiento. Si hubiéramos preguntado a dichos auditorios por los afortunados, los macarios en griego, su imaginario incluiría los ángeles en el paraíso, los muertos y los ricos y opulentos que Dios había premiado por su piedad, jamás los que lloran. Jamás se hubieran incluido a ellos mismos. Hoy, al haber escogido esa conferencia sobre el sufrimiento, Jesús vuelve a regalar esa paradoja a ti. Afortunada, afortunado tú que lloras. O según otra versión, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Acerquémonos juntos entonces a este Jesús que primero ve nuestro sufrimiento, luego nos invita a su consolación y finalmente nos insta a un aprendizaje vital. El Sermón del Monte será nuestro guía. Primero, Jesús ve el sufrimiento. De hecho, el Sermón del Monte no se trata del sufrimiento, pero está repleto de sufrimiento. El tema, según John Stott, es el contraste entre la vida de sus seguidores y la vida de los paganos por un lado y los líderes encargados de manejar la Biblia por el otro. Esto implica que debemos buscar cómo sufrir de una forma distinta al mundo y probablemente de una forma distinta a nuestra propia tradición eclesiástica. ¿Dónde empezamos? Donde Jesús empieza con las bienaventuranzas. Revelan, dice Scott, una progresión espiritual donde cada paso lleva al siguiente y presupone el anterior. La punta de partida es la pobreza espiritual, una postura de bancarrota ante Dios. Sin esta conciencia de no puedo, de carencia total de mérito, nada del resto del sermón nos sirve. Es tan fundamental que voy a dar paso a una pausa para que examinemos nuestra coeficiencia de pobreza delante de Él. Enseguida viene el llorar, pero no es llorar porque el novio o la novia me terminó, sino es un sufrimiento que surge de nuestra conciencia de pobreza,
Esto atribuye el llanto a una tristeza profunda y sentida por nuestros pecados y también nuestro pecado, la corrupción de nuestra naturaleza humana caída y el reino del pecado y la muerte en el mundo. Esta visión de Jesús amplía el horizonte del sufrimiento para incluir todo lo que nos rodea. Jesús mismo lloró por la ciudad que le rechazaría impenitentemente, por la maldad y sus amargas consecuencias. La tercera bienaventurada es determinante en el manejo distinto del sufrimiento. Llorar frente a la brecha trágica entre el mundo creado y este mundo caído, incluyendo nuestra propia fragilidad y capacidad para el mal, nos vuelve mansos. La mansedumbre no da lugar para pensar que yo soy mejor que la persona o personas que causan mi sufrimiento. Soy parte de, y eso me da hambre, pero hambre de justicia. Pero además de ligar el sufrimiento con el pecado estructurado, Jesús pinta un cuadro de dolor detrás del sermón. La mayoría de ustedes en la encuesta para el ENFOL mencionaron el ámbito familiar del estudiante como el lugar de sufrimiento más común. Jesús también saca de reducir el dolor causado por las palabras despectivas en el hogar, peleas entre hermanos, la infidelidad de esposo y esposa, el divorcio. Al traer 16 veces la figura bondadosa y justa de vuestro Padre que está en los cielos, Jesús revela su conciencia de la ausencia de Padre en los hogares. Jesús sigue mencionando otras áreas que ustedes mencionaron: la falta de comida y vestido, pérdida de bienes, una casa llevada por el río. Añade pleitos legales injustos, la violencia, la arbitrariedad política y militar, la pobreza detrás de las limosnas, el dolor de ser robado, la venganza, la desigualdad económica, ser juzgados falsamente y el dolor de estar bajo liderazgo que se jacta de las espectacularidades culticas ajenas al verdadero conocimiento de Cristo. Mejor dicho, nuestra América Latina. ¿Por qué menciono todo eso? 2 razones. Primero, demuestra el profundo conocimiento de Cristo de la realidad específica del sufrimiento. Segundo, al nombrar estos sufrimientos, declara su poder sobre ellos. Luego añade para cada uno una manera práctica de comportamiento diferente al mundo y la tradición. Jesús se involucra en el sufrimiento. Segundo, Jesús invita a la consolación. Bienaventuradas las que lloran, porque ellas, y por supuesto ellos, serán consolados. El verbo consolar, parakaleo, es un verbo compuesto en el original. Para es cercanía y kaleo es llamar al lado para recibir consuelo. La consolación de Jesús es una intimidad profunda y sanadora. Si buscas intimidad con el Dios Trino, el sufrimiento da un buen comienzo. El Espíritu Santo en Juan recibe el nombre Paracletos, consolación en persona. ¿Cómo funciona tal consuelo? Es divino y sobrenatural. Y no solamente eso, es distinto para cada creyente. Veamos a Jesús en su encuentro con Marta y María, quienes le culpan por la muerte de su hermano. Recibe sin reproche alguna el reclamo de ambas: Señor, si hubieras estado, mi hermano no habría muerto.
Noten, con Marta dialoga y sortea sus angustias. Se revela a ella como la resurrección y expande su fe limitada. Con María no dice palabra alguna, sino que se estremece y llora. María no necesitaba palabras, sino su compañía en el llanto. El mismo dolor, dos acercamientos divinos totalmente distintos. Un colega y amigo, Alex Chang, nos cuenta cómo Dios le ministró al llorar una muerte. Escribe: Jesús regalado es uno de los seguidores de Cristo más comprometidos con la justicia que he conocido. Durante la violencia política en el Perú era abogado de los presos cristianos acusados falsamente de ser terroristas. Mientras yo oraba amargamente, le reclamaba al Señor su muerte por el COVID. Señor, puedo entender su deceso, pero no que haya muerto solo y abandonado en un hospital colapsado de Lima. En medio de mis lágrimas y lamentos sentía a Dios hablarme. ¿Quién te ha dicho que estuvo solo y abandonado? Que tú no hayas estado ahí no significa que nadie estuviera a su lado. Mientras su vida se apagaba, yo estuve con él, así como estuve con mi amado hijo cuando agonizaba en la cruz. Mi queja no se ha ido del todo, dice Alex, pero poquito a poquito va abriéndose camino la gratitud y el consuelo. Otro poderoso elemento de la consolación es la esperanza del triunfo absoluto del bien sobre el mal, abriendo paso a nuestra emigración legal y libre a la Ciudad Santa. Ahí enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La esposa de C.S. Lewis le consoló a él con dicha esperanza en un momento de inaguantable dolor en el contexto de su cáncer terminal. Ella le dijo: el dolor es parte de la felicidad de entonces. Nuestra consolación sí es diferente. Hemos considerado cómo Jesús ve el sufrimiento y su invitación a ser consolados. Ahora Jesús nos encamina hacia el prójimo. Sus demandas son tan sencillas que no necesitan explicación, pero son humanamente imposibles. Perdonar y amar al enemigo, devolviéndole bien por el mal. Es diciente que en sus preencuestas de más de 100 respuestas sobre el manejo del sufrimiento, hubo una sola que mencionó el perdón y ninguna referencia a amar a los enemigos. Me parece que aquí hay trabajo para hacer, espacio para reflexionar y crecer. Si estas dos demandas de Jesús son imposibles, ¿para qué intentar? Precisamente su imposibilidad los hace posibles. Volviendo a la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es hoy el reino de los cielos. Los pasos serán admitir que no puedo, colocar mi carencia de perdón y amor delante de nuestro Padre. Luego pedir y se nos dará. Buscar y encontraremos, llamar y se nos abrirá. Si pedimos, buscamos y llamamos, estamos orando. Una estudiante colombiana en una época de intensa amargura decidió orar el Padre Nuestro varias veces al día, frase por frase, con pausas para escuchar. Me contó que la cercanía con Jesús, el Padre y el Consolador,
que surgió al hacerlo cambió su corazón y pudo perdonar al que le había hecho tanto daño. Conclusión. El sufrimiento no deja de ser un misterio insondable para el ser humano. En su sermón Jesús revela su conocimiento profundo del dolor y nos da todo un catálogo de escenas de sufrimiento para enseñarlos a vivirlo en forma distinta al mundo y de las tradiciones eclesiásticas que nos instan a un pare de sufrir. Jesús nos invita a recibir su consolación ahora, elaborada divinamente mientras esperamos el enjuague definitivo de todas las lágrimas. Y culmina Jesús con el mandamiento de salir de la burbuja de nuestro sufrimiento al ámbito del vecino, con perdón y un amor que conquista el desamor. Esto es posible mano a mano con el Padre, con su Hijo unigénito Jesús y el Consolador Espíritu, porque para nuestro Dios nada es imposible.